Buenas tardes. Estamos platicando con el doctor Andrés Aguirre Juárez, maestro de la maestría en docencia para bachillerato de la Escuela Normal Superior, doctor Manuel Suárez Trujillo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Quisiéramos preguntarle, maestro, ¿qué opina usted respecto a la evaluación desde el diagnóstico en este nuevo modelo educativo? Bueno, habría que plantearse que la evaluación es un proceso. Es un proceso que está incluido en la enseñanza y el aprendizaje. En modelos anteriores, la evaluación se había concebido como algo opcional en algunos, en otros como algo que era el proceso, y desde el nuevo modelo la evaluación incluye tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como la parte de la planeación, como la parte de la evaluación. Es un proceso lineal, pero tiene una elipse, o sea, se va haciendo cada vez más profunda la evaluación a raíz que se va pues enseñando y aprendiendo, más aprendiendo que enseñando. Ok, maestro. Otra pregunta. ¿Cree usted que los jóvenes presenten resistencia ante esta nueva forma de evaluar? Yo creo que más que los jóvenes, los maestros. Los maestros son los que están experimentando, primero la incertidumbre del concepto de evaluación por competencias, que llegó al bachillerato, llegó de manera sorpresiva y que además no estábamos preparados ni académica ni infraestructuralmente para afrontar la evaluación por competencias. Entonces, yo creo que más que los alumnos, yo creo que va a haber existe una resistencia por parte del docente. Una, porque no está informado, y otra, porque la poca información que hay no le explica realmente cómo es el proceso de evaluación por competencias, y otra, cuando lo aplica, pues surge este choque con la realidad, en donde lo que se está planteando en la parte de la planeación no concuerda con la parte de la realidad. Entonces, sí, existe claramente una resistencia a la evaluación por competencias, y no se diga sobre la evaluación del nuevo modelo, que tampoco nos los han explicado, ¿no? Okay. ¿Qué le propondrían los jóvenes ante este cambio? Bueno, los jóvenes, la juventud está viviendo una transformación desde hace más de 2 décadas. Estamos entrando en una era de la información. Y esta información permite al joven enterarse de lo que pasa en el mundo casi al instante. Entonces, por ejemplo, ahorita acaba de haber un evento meteorológico en los Estados Unidos, en el estado de Baja California, y casi al instante empiezan a llegar a redes sociales todo este panorama de las lluvias, de las inundaciones, de personas. Entonces, esta información inmediata llega al joven y entonces no tiene que ir al libro, o sea, no tiene que leer dentro de 3 años hubo una inundación en los Estados Unidos, lo ve casi en vivo. Vamos, puede ser que esté bien vivo, ¿no? Por medio de su celular o de su tablet. Y además, pues los medios masivos de comunicación, que ya podríamos decirle que la televisión es tradicional, ¿no? Pues lo reportan, pero en horarios establecidos. Entonces, al chavo le llega la información al momento. Tú estás dando una clase, Tulio, estás dando una clase de historia, estás dando una clase sobre química, y de pronto el muchacho como que no le suena lo que estás diciendo, y va con el doctor Google, le pregunta, e inmediatamente te refuta, dice, oiga, ¿sabe qué? Aquí dice que eso que usted está diciendo no es cierto. O peor aún, fíjese que lo que usted está diciendo sí es cierto, porque aquí me salió. Entonces, Baudelaire en los años 30 establecía esta parte de que si no sale en la pantalla no es cierto. Entonces, estamos viviendo esa parte. Entonces, si no sale en la pantalla, entonces no sucedió. Entonces, tenemos a estos chavos filmando el concierto de su artista favorito a través del celular. Y entonces yo estuve ahí porque lo estoy filmando. O la foto de la comida que tienen, ¿no? O sea, vamos a comer esto. Entonces, si no aparece en la pantalla, si no aparece en las redes sociales, no existe, no es verdad. Entonces, si tu clase, tú la estás estás construyendo el conocimiento con tus alumnos en la clase,
y de pronto este chavo se mete al celular, al internet, puede cuestionarte, ¿no? Y además puede decirte que, oh sí, creo que sí concuerda lo que está aquí con lo que tú dices, y entonces es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le podemos decir a los muchachos? Pues que les tocó una época donde la información está disponible las 24 horas, los 365 días. Y entonces, lo que tienen que hacer es decidir cuál de esa información es pertinente. Entonces, la escuela ya no puede enseñarles información. La información ahí está. Lo que tiene que enseñarles es escoger esa información. Y eso es el aprender a aprender. Entonces, chavos, jóvenes maestros de bachillerato, el aprender a aprender no es que salga en el comercial blanco y negro y en colores grises y de pronto se ponga color porque alguien dijo aprender a aprender. Eso es propaganda, eso es publicidad del gobierno. Aprender a aprender tiene que ver con discernir, con analizar, con reflexionar. Y puede ser que el salón de clases, Tulio, sea el único lugar donde tus alumnos piensen. Y entonces tienes que ponerlos a pensar. Si tú das química, tienes que ponerlos a pensar en química, tienes que ponerlos a pensar en matemáticas. Tienen que pensar, y pensar duele. Y entonces es un proceso lento al principio, pero ya después cuando los alumnos empiezan a tomar sus propias decisiones y su propia autoformación, como dicen en los documentos, entonces ya podemos hablar que el joven está aprendiendo a aprender, ¿no? Entonces, maestros jóvenes, hay que aprender a aprender. Esa es la primera parte de la evaluación, ¿eh? Okay. Gracias, maestro. Maestro, desde su perspectiva, ¿qué porcentaje debe tener la evaluación formativa ante la sumativa? Qué buena pregunta, ¿eh? La evaluación sumativa es la que conocemos todos, es la que te pone una calificación y la que dice si pasaste o no pasaste del semestre. Y esa es la que practicamos todos en las escuelas. Entonces, es la más conocida. La evaluación formativa se da a través de todo el proceso, desde el primer día de clases hasta el último día de clases. En ese trayecto se da la evaluación formativa. ¿En qué consiste la evaluación formativa? Consiste en que a través de las evidencias que tú pides, a través de las evidencias, tú retroalimentes al alumno. Entonces, la evaluación no es para reprobarlo, la evaluación no es para ver quién es más capaz que el otro. O sea, la evaluación es para que tú le asignes un número o una letra del desempeño que ha tenido en el salón de clases. Porque bueno, yo me he topado en las aulas a jóvenes muy inteligentes, muy capaces, pero que no tienen la suficiente motivación y no hacen lo que estás pidiendo para la evaluación. Entonces, se guardan para el examen. Si tú le pones a un examen el 90%, dice el muchacho, pues no hago nada, voy a sacar 9. Y como son muy inteligentes, te sacan el 9, ¿no? Hay otros alumnos que eso es lo que les pongas, ¿no? O sea, si son 10 evidencias, te hacen las 10 evidencias, si es el examen, salen bien en el examen. De esos no hay que preocuparnos, Tulio. De los que nos tenemos que preocupar es de los muchachos que llegan sin motivación, que llegan sin un capital cultural, que llegan a la escuela preparatoria, a lo mejor es la primera generación que llega. Y entonces hay que darles herramientas para que sobrevivan el bachillerato. Porque es muy caro el bachillerato. Es muy cara el gasto que se hace, la inversión que se hace en los muchachos es muy caro, porque vienen desde el preescolar hasta el bachillerato. Y entonces cuando tú les truncas esa oportunidad de seguir estudiando, estás truncando un proyecto de vida. Y entonces la evaluación formativa lo que hace es decirle al muchacho, en esto te equivocaste, vuélvelo a hacer y entrégamelo. Y entonces la evaluación obviamente va a cambiar. Posiblemente el muchacho te entregue lo mismo, no le cambió nada, pero bueno, eso ya no depende de ti, depende de él. Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa le da la oportunidad al alumno de darse cuenta de sus errores, de componerlos y de obtener una mejor calificación para la cuestión sumativa. Entonces, en ese sentido, si tú no solamente aplicas un examen, sino que pones una evidencia, un producto esperado, y ese producto esperado lo evalúas, le das los errores al muchacho, lo regresas, lo compone y te lo regresa otra vez, su calificación, si lo hace realmente,
va a subir. Y eso va a repercutir en que no lo reprobes. Entonces la reprobación, la deserción y la falta de oportunidades afuera es mejor tenerlos adentro de la escuela que afuera. Porque las oportunidades que están afuera de la escuela no son las más adecuadas. Hay violencia, hay pobreza. Entonces, es mejor tener a un alumno adentro de la escuela que afuera. Y entonces la evaluación formativa lo que hace es que le da la oportunidad al muchacho de quedarse en la escuela. Entonces, debe ser un compromiso que el alumno aprenda. Ese es tu compromiso como maestro. El compromiso del alumno es, pues, aprender. Pero tu compromiso no es ponerle una calificación y él sacar 8. O sea, eso no es cierto. El compromiso de los dos es que aprendan, tanto tú como profesor como él como alumno. ¿Y dónde se va a dar cuenta el maestro de que el alumno aprendió? De que componga sus errores. Entonces la evaluación formativa, que se va a derivar en una planeación formativa, en una secuencia didáctica formativa, tiene que tomar en cuenta la retroalimentación. Y eso lo dice Hattie, ¿no? Hattie, perdón, no dice Hattie. Entonces, esta nueva forma que no es nueva tampoco, Tulio, esta evaluación formativa tiene que ver más con el aspecto del aprender, más que el de asignar una calificación. Muy bien, maestro. Doctor, ya por último, ¿cuál sería su pronóstico para este nuevo modelo y la nueva forma de evaluar? Bueno, no puedo hacer un pronóstico del modelo educativo. Lo que sí te puedo decir es que este nuevo modelo educativo no es la ocurrencia del secretario de Educación en turno, ni de ningún secretario general de ningún sindicato. Este nuevo modelo educativo es el reflejo de metapolíticas educativas. Entonces, aquí está la UNESCO, está la OCDE, está el Banco Mundial. Y 1 de cada 3 pesos que se invierte en educación en México proviene de esos organismos. No hacerlo implica que el 30% del presupuesto de educación no llegue. Entonces, no nos podemos arriesgar a eso. O sea, entonces el pronóstico es que las metapolíticas están instauradas y van a seguir, gane quien gane la presidencia de la República en el 2018. O sea, este modelo, con sus matices, va a seguir. Bueno, obviamente depende de quién gane. Entonces ahí sí te puedo dar pronósticos, ¿no? Si ganan los que están ahorita, pues van a seguir igual, ¿no? Si ganan si ganan los de izquierda, se va a matizar y va a bajar un poco la parte de la evaluación, pero va a seguir el modelo educativo. Y si ganan los que están en la derecha, pues ahí sí vamos a tener un problema, porque se va a volver más cruda la evaluación del docente. Entonces, que no puedo vaticinar nada, no puedo hacerle al leer el futuro, pero sí te puedo decir que este modelo va a resistir, gane quien gane. Y entonces, como no es una ocurrencia del secretario de Educación, es una ocurrencia de estas organizaciones metapolíticas, pues se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los maestros de bachillerato? Antes de criticarlo hay que leerlo, antes de criticarlo hay que analizarlo, y ya cuando lo leas y cuando lo analices, entonces sí, puedes decir, en esta parte dice esto y esto, y no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. En el documento dice que la calidad está atada al examen de PISA. Para mí es una tontería. El examen de PISA no da calidad. La calidad es eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad. Y el examen de PISA no te da eso. Luego, entonces, no puedes atar la calidad al examen de PISA. Ahora, no puedes decir desde un principio que no sirve, que no se va a aplicar, y que si gana tal o cual candidato, entonces se va a derogar este proceso educativo. Este proceso educativo es mundial, este proceso educativo está financiado, y si no se pone en práctica, se va a quitar ese financiamiento. Entonces, va a proseguir, gane quien gane. Muchísimas gracias, maestro. No, a ustedes, gracias por la oportunidad de la expresión. Pues esta fue la entrevista con el maestro Andrés Aguirre Juárez, maestro en la Normal Superior, doctor Manuel Soares Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.